Buenos días, traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el euro dólar. Como podréis comprobar en mi monitor, son las 11:30 de la mañana, hora española. Y bueno, hoy venimos con otra semana de análisis del euro dólar que sin duda promete ser interesante y sin duda también muy beneficiosa para nuestro bolsillo. Lo primero, deciros, para aquellos que nunca hayáis visto un vídeo mío, que lo divido en tres partes: un análisis fundamental, luego un análisis técnico y luego una conclusión con ambas partes. Empezando por la parte del análisis fundamental, que sin duda alguna os habréis dado cuenta que ha tenido un peso excesivamente grande durante las últimas semanas, esta semana no nos quedamos cortos, pero sin embargo nos encontramos con una menor intensidad, que ya era hora. En el caso del día de hoy, pues tenemos que hay fiesta en Estados Unidos, por lo tanto los mercados en Estados Unidos no abren, lo cual nos puede dar una cierta tranquilidad durante el día de hoy. Si bien es cierto, hoy tenemos dos discursos de Lagarde, uno a las 3 hora española y otro a las 5 también hora española, es decir, son dos discursos continuos y sin duda alguna vendrá a hablar de la subida de tipos en la zona euro. Como habréis visto, hemos sufrido ya varias subidas por parte de todos los bancos centrales, tanto el de Reino Unido como el de Suiza, Estados Unidos, es decir, que realmente el único gran banco que queda por subir los tipos de una forma razonable es el Banco Central Europeo. Entonces, muy probablemente hable de ello. Es cierto que va a subirlos en el mes de julio y que, por lo tanto, pues quedan unas 3 semanas hasta que suban los tipos, pero a lo mejor es mucho más agresiva con el discurso y por lo tanto a lo mejor no vemos una subida de 0,25, sino que a lo mejor vemos una subida de 0,5 o incluso hasta de 0,75, ¿no? Como subió la Reserva Federal. Por lo tanto, habrá que estar muy atento a sus palabras a lo largo de estas semanas y yo creo que empieza hoy ese proceso, ¿no?, de radiar lo que puede hacer. El martes vamos a tener un día muy tranquilo, puesto que solamente vemos la vivienda, ¿no?, existente en Estados Unidos y por lo tanto, pues bueno, son muy poquitos pips en el euro dólar y ya nos iríamos a lo que es el miércoles, es decir, como habéis visto, tan solo un discurso en 2 días, ¿no? Por lo tanto, nos da una tranquilidad bastante importante. El miércoles tenemos una comparecencia de Powell a las 3:30. Yo creo que ya está todo dicho, después sobre todo de la subida que tuvimos la semana pasada de 0,75 puntos, una de las subidas más rápidas que ha habido de tipos en los últimos 20 años, por lo tanto, que los actos hablen por uno, ¿no? Y en este caso, pues bueno, Powell en ese sentido poco o nada va a poder ampliar. Nos iríamos ya incluso al jueves, que tenemos el PMI, que yo creo que es el día más importante de toda la semana. Tenemos el PMI manufacturero de Alemania, que aunque esté por encima de los 50 puntos, se reduce de 54,8 a 54. Tenemos también reunión de los líderes de la Unión Europea. ¿Va a dar eso alguna noticia? Puede. Normalmente por estas fechas no suele darlas, pero tenemos que ver cómo los líderes de la Unión plantean llevar tanto la subida de tipos, puesto que afecta a todos los estados, y también, por otro lado, tenemos que ver cómo se empiezan a abastecer los países de cara al invierno, puesto que en principio ya Rusia está cortando el suministro de gas a muchos países o en grandes cantidades y por lo tanto pues van pasando los meses y acabaremos viendo cómo llega el invierno y en qué condiciones llegan estos países, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que es un punto fundamental a tratar durante este verano. Por otro lado, tienen también otra testificación, ¿no?, de Powell a las 4 de la tarde hora española. Por lo tanto, pues bueno, como veis, dos discursos de Lagarde, dos discursos de Powell, en este caso 2 días distintos. Y yo creo que si se tiene que reservar algo será para el jueves. Normalmente Powell cuando suele decir lo que realmente es importante la semana no suele decirlo al principio, sino suele decirlo al final. Por lo tanto, pues bueno, yo me esperaría al jueves más que al miércoles, ¿no? Y luego, por último, pues el viernes tenemos el clima de confianza de IFO de Alemania, y pues que en este caso se reduce, aunque sea una décima, pero bueno, la confianza en Alemania pues va cayendo, ¿no? Hace unas semanas estaba en 100 y pico puntos y ahora está pues en 90 y pico, que no sigue siendo un mal dato, pero os imagináis que cuando se reduce es porque las expectativas no son buenas. Y pues a lo largo también del viernes se seguiría con la reunión de los líderes de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, noticias muy poquitas de calado macroeconómico, tan solo dos: el PMI manufacturero de Alemania y el índice de confianza de Alemania.
y poco más. Es decir, como podréis ver, como os he dicho, no es una semana que no sea importante, puesto que tenemos 2 declaraciones de presidentes de bancos centrales y tenemos reunión de líderes de la Unión, pero en comparación con los datos tanto macro como encima de declaraciones que tuvimos las pasadas semanas, pues nos dota de mucha tranquilidad. Por parte de las noticias fundamentales, yo creo que en este caso Lagarde va a seguir intentando presionar que el euro suba, puesto que al final, lo que os he dicho antes, va a tocar comprar mucha materia prima para este invierno, y la única manera de hacerlo, ya que se miden las materias primas en dólares, es teniendo un euro fuerte que permita abaratar el precio de adquisición. Por otro lado, pues tenemos a Powell, que Powell está viendo cómo el dólar se está disparando y eso, pues bueno, es bueno, ¿no? Relativamente, porque al final sirve como activo refugio, pero también eso puede ralentizar la economía americana y provocar una recesión de la cual ya se está hablando. Entonces, la manera de cómo llegue la recesión y de qué manera y cuándo y de qué manera estén preparados, pues dependerá mucho también de las consiguientes subidas, ¿no? Por tanto, veremos ahí supongo que intentará dar cierta tranquilidad. En este caso, como podréis ver, el dólar estable, pero el euro debería de subir, ¿no? En términos agregados. Por tanto, ya sabéis, esto es un juego de dos y eso permitiría que el euro dólar pudiera subir. De hecho, si estáis viendo la gráfica del día de hoy, acabó y ha abierto con un gap tremendo de aproximadamente unos 20 pips, que ha recuperado ampliamente, incluso se ha comido ya tan solo durante la sesión europea, durante la apertura, toda la vela que tuvimos durante el viernes. De hecho, fijaros que yo os he comentado muchas veces que el 1.05, esa famosa línea negra, ya entrando en lo que es el análisis técnico, es una línea de una resistencia pues histórica, ¿no? Tremenda. Entonces, en este sentido, pues que esté pivotando frente a ella durante muchas ocasiones, incluso de hecho, fijaros que el 1.036 pues es una zona donde ha repetido ya en 2 ocasiones el soporte y siempre tiene un rebote. Además, fijaros, ¿no? Que os diría que es casi clavada en estructura, porque fijaros que tenemos la caída, toca 3 velas verdes, una vela roja de rechazo a la resistencia y una vuelta. 3 velas verdes, vela roja, además hasta el mismo punto casi, y vela de vuelta hasta la resistencia, ¿no? Por lo tanto, digamos que las casualidades muchas veces no existen, pero en este caso, pues parece que se están repitiendo, ¿no? ¿Eso implica algo? No, ni mucho menos, pero que os digo que en este caso esta resistencia del 1.05 está muy presente en todo lo que viene siendo la operativa general. ¿Qué significa que va a hacer esto? Pues bueno, pues significa que una vez que ya partimos de este punto esta mañana, una vez abierto Londres, ya sabemos que aquí está la zona donde nosotros deberíamos de poner un stop loss. ¿Y por qué digo poner un stop loss? Bien, porque si nosotros vamos a lo que son los indicadores técnicos, por primera vez también en varias semanas, aunque es cierto que la tendencia, al menos a día de hoy, sigue siendo negativa, puede revertirse y puede que volvamos al alza. De hecho, esta semana es la primera vez pues, te diría, en el último mes que se ve con tanta claridad que deberíamos de encontrarnos una tendencia alcista. Fijaros, banda inferior de Bollinger, estamos en la media del RSI estocástico, además con tendencia alcista, 2 MACs muy estructurados, en este caso, aunque el MAC de ventas más cortito, pero también muy estructurado, que podría irse al alza. Es decir, ahora mismo, además, que queda espacio hasta la media de Bollinger, que podría ser una resistencia en todo caso. Es decir, que realmente sigue habiendo un espacio tremendo para una crecida dentro de lo que es la volatilidad, y la tendencia ahora mismo le acompaña, y por la parte fundamental también, como podréis comprobar por lo que os he dicho, va acompañando a que el euro dólar se vaya fortaleciendo tanto por las noticias inmediatas como por el ruido de fondo. Y también pensad, insisto, que en las próximas semanas el euro se pondrá las pilas relativamente y eso por lo menos frenará su caída e incluso le dotará de algo más de confianza, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido el euro dólar ha bajado todo lo que debería de bajar, por lo menos hasta el 1.03. Pensé que incluso podríamos llegar a la paridad, pero parece que Lagarde no va a estar dispuesta a permitir eso y por lo tanto, pues bueno, y acabaremos viendo subidas. Como os he dicho muchas veces, el 1.10 es el punto más cómodo, todavía queda mucho camino por delante, todavía queda también esta zona de resistencias que ya lo veremos a lo largo de próximas semanas cómo se resolverá esto, y luego la vertiente bajista. Pero vamos, una vez lleguemos hasta aquí, ya por lo menos fijaros la de pips que se podrán haber ganado. Por lo tanto, yo lo que os digo es, ahora mismo la tendencia es alcista,
no hay mucho riesgo si ponemos por aquí un stop loss, estaríamos hablando de 50-60 pips, pero el estar posicionados en el largo plazo para llegar por lo menos hasta esta zona, que es más que posible que la veamos esta semana o la semana que viene, en función de la volatilidad y en función de lo buenas que sean las noticias, podemos estar hablando de ganar 200 y pico, 300 pips como poco. Por lo tanto, un ratio de casi 6-1 si tenéis un poquito de paciencia. Así que con esto me despido. Espero que os sea de utilidad el vídeo, que ganéis dinero, que es lo más importante, y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.